Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo Mundos Sociales. Hoy tenemos la visita del doctor Norberto Emmerich, que es un investigador que está trabajando en México, más específicamente en la ciudad de Juárez, que también ha tenido una experiencia muy importante de formación de funcionarios policiales y militares en Ecuador, y está de visita en la Facultad de Ciencias Sociales y aprovechamos para hacerles algunas preguntas. También trabajando un tema, ha publicado libros sobre investigaciones sobre la geopolítica del narcotráfico. Entonces queremos aprovechar que la coyuntura argentina, en la agenda social y electoral, ha entrado el tema del narcotráfico. ¿Qué visión tenía sobre esta situación en la Argentina que se ha instalado en las últimas elecciones y en la agenda mediática también el problema del narcotráfico? ¿Qué visión tiene sobre este tema? Buenas tardes, gracias por la invitación para participar aquí en Sociales en el debate sobre estas problemáticas. Respecto a tu pregunta, sí se ha tornado el tema del narcotráfico, el crimen organizado en Argentina como tema, se ha ocupado un lugar central a partir de la decisión del gobierno de declarar una emergencia de seguridad en virtud de la magnitud supuesta que tienen estos problemas en la agenda argentina, ¿no? No es algo que irrumpe insospechadamente con esta magnitud. Había algunos antecedentes, incluso del gobierno anterior, que hacían presumir unos avances de securitización en la agenda política del país. Pero por supuesto no se había dado un traspaso de la frontera tan importante como el que ha dado este gobierno, ¿no? El cruce de frontera más importante es el borrar cada vez con mayor claridad la distinción entre seguridad interior y defensa exterior. Algo que el gobierno anterior, aunque había dado algunos avances tolerando o permitiendo el involucramiento de fuerzas militares en tareas de solidaridad o rescate, siempre bajo dirección civil, no había dado un salto cualitativo tan importante como este. Y en este sentido, entonces, lo novedoso es el hecho de que se haya colocado en el tope de la agenda política del país la problemática vinculada con crimen organizado, lo cual tiene dos características centrales. Primero, es totalmente innecesario que así sea, y segundo, es totalmente contraproducente y peligroso tomar una decisión así. Innecesario porque el narcotráfico, el crimen organizado, no tiene las dimensiones que el gobierno le atribuye, aunque por supuesto en términos de medios sea impactante y enseguida, sin mucha argumentación y discusión, la población asume sí que es el principal problema del país, cuando a la orden de jerarquizar problemas quizás ocupe algún puesto dentro de los 10 problemas más importantes, ¿no? Pero bueno, ahí lo colocamos como que es el más importante de los temas y por ser el gobierno el que toma la decisión, hace que de no ser un tema importante sí se coloque y sea un tema importante. Ese es el primer paso decisivo que se ha dado. Y en segundo lugar, la cuestión del crimen organizado, además de no ser un tema importante, también implica esta decisión una serie de procesos y consecuencias muy contraproducentes, en el sentido de que la gente asume una situación de peligro, una situación de alza de los indicadores relacionados no con el delito común, sino con el crimen organizado, sin que en ningún momento el gobierno asuma la idea de que si el crimen organizado es tan importante como él menciona y decide, es porque el Estado lo permite en todo caso. Sin embargo, el tema ha sido presentado y incluido en la agenda de los medios de comunicación como un tema relativo a determinados grupos y sectores de personas, a determinadas actividades y determinados perfiles. Claramente, si el crimen organizado fuera un tema importante, lo sería porque el Estado lo tolera, lo avala y lo sostiene. Pero eso ya no forma parte del debate que el gobierno presenta. En el modo en que se presentó la cuestión, principalmente en el campo mediático, pero también con alguna participación de algún político profesional, especialmente en momentos de campaña electoral, se ha vinculado el avance del narcotráfico en la Argentina a una supuesta futura mexicanización de la Argentina o incluso colombianización de la Argentina. Usted que tiene experiencia de haber trabajado
tanto en Ecuador, en los países andinos, como en México. ¿Es posible pensar estos paralelismos? No, o sea, pensarlo sí, por supuesto, es posible y además es gratis, ¿no? Pero en el que tenga razonabilidad y que tenga algún sustento, no, no tiene ningún sustento. Primero porque el caso mexicano y el caso colombiano, si uno quisiera, son incomparables con el caso argentino. México es fronterizo con Estados Unidos y Colombia es de por sí, casi naturalmente, un productor muy importante de hojas de coca. En la Argentina no se puede producir coca y la Argentina es el país que más lejos está de Estados Unidos en el mundo. En este sentido, entonces, no hay mucha comparación. Sí, por supuesto, la descripción llama la atención y el etiquetamiento de mexicanización y colombianización se avala. Primero porque lo dijo el Papa y segundo porque resulta fácil y permite entonces sintetizar escenarios y conceptos en una figura muy fácil de decir. El problema mexicano y el problema colombiano son dos problemas atinentes a cómo el Estado se ha descompuesto hasta el punto de que convive y hace enormes negocios y acuerdos políticos con sectores importantes del crimen organizado. En la Argentina no hay este tipo de organizaciones de tal dimensión. En todo caso, a la hora de buscar en Argentina organizaciones del crimen organizado, uno no las encuentra con mucha facilidad porque el esquema del crimen organizado en Argentina está mucho más estatalizado que en otros países. En este sentido, si queremos hablar de ejemplos, somos nosotros un mejor ejemplo para México y Colombia que ellos para nosotros, ¿no? En todo caso, habría que ver si México llega a un grado de argentinización del crimen organizado, que si la Argentina llega a un grado de mexicanización de sus problemáticas del crimen organizado, ¿no? En este sentido, y yo quiero ser claro, o sea, la gente puede disentir o pensar lo que quiera, el grado de institucionalización estatal del crimen organizado en Argentina es mucho más avanzado que en cualquier otro país. Habría que buscar, pero las fuerzas policiales mexicanas no tienen el grado de control sobre el crimen organizado, o sea, no son los dueños del negocio del tráfico de drogas en México, como sí sucede en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias o ciudades del país, ¿no? El grado de tolerancia, complicidad y convivencia que tienen las Fuerzas Armadas argentinas con el tráfico de drogas en el norte del país no es algo que suceda en otros países. En México, las historias y relatos sobre el coyotismo, el tráfico ilegal de migrantes, la cuestión del crimen organizado y la convivencia con el aparato estatal solo tiene asidero en el pasado reciente en Ciudad Juárez y en algunos casos específicos, pero en el país, en el conjunto de México, no son las fuerzas policiales o las fuerzas armadas las que dirigen el tráfico de drogas. Sí tienen, por supuesto, altísimos niveles de corrupción y tolerancia, pero eso es otra cosa. En la Argentina, entiendo yo y sostengo, no hay carteles porque las fuerzas policiales son las que manejan el negocio. Lo cual, y repito, habría que hablar de la argentinización del narcotráfico en México. Usted ha planteado recién elementos sobre las características del sistema institucional de las policías en particular en la Argentina. Y usted en sus trabajos ha estudiado sobre la estatalidad y la relación de la estatalidad con el narcotráfico. En el último tiempo, en América del Sur, ha habido un giro entre gobiernos que han cuestionado a los gobiernos precedentes, considerándolos populistas, y han empezado a llevar adelante reformas estatales de sesgo más neoliberal. Es decir, yo entiendo que hay una disputa por la estatalidad valorada en América del Sur. ¿Cuál es la estatalidad que debería llevarse adelante, desarrollarse para un mejor desarrollo de nuestros pueblos? ¿Usted considera qué elementos, qué aportes puede darnos usted específicamente la relación entre estatalidad y narcotráfico a partir de las distintas experiencias que ha estudiado? Sí, en ese sentido la importancia de la pregunta tiene que ver con este concepto de estatalidad, ¿no? Cuando se analiza o se estudia narcotráfico o crimen organizado, siempre se habla al 100% y reiteradamente sobre delitos, crímenes, asesinatos, matanzas, la corrupción del Estado y no mucho más allá. Y no se menciona y no se habla de lo que yo considero que es el concepto, o uno de los conceptos centrales, que es el de estatalidad. Esto tiene dos aspectos. Primero, la estatalidad del narcotráfico, en el sentido de que el narcotráfico se comporta estatalmente. Eso quiere decir que tiene las 4 características centrales del Estado, ¿no? Es monopólico, es estable, es coactivo y es territorial.
Un narcotráfico, cuando adquiere relativa importancia en sus organizaciones y en sus dimensiones, cumple con estas 4 características, que son las 4 características del Estado Nacional. El territorio como insumo central, no las drogas, el territorio como insumo central, el hecho de que el control sobre este territorio sea monopólico, solo un grupo puede detentar control sobre este territorio, este control es monopólico. Segundo, es violento o coactivo o coercitivo, al igual que el Estado Nacional, lo cual implica que tiene a la violencia como un recurso, no como un instrumento de utilización permanente, como un recurso que puede adquirir carácter de terror masivo o puede adquirir carácter de una presencia sobreprotectora tipo gran hermano como recurso intimidante. Y por último, el narcotráfico es estable o pretende ser estable e incluso tiene esta característica de pretensión igual a la de Estado Nacional. El Estado Nacional pretende, con éxito o no, según la definición weberiana, tener el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio. El narcotráfico pretende, con éxito no, tener el monopolio de la violencia no legítima en un territorio. La diferencia entre el Estado y el narcotráfico es el carácter ilegal del ejercicio de la violencia sobre un territorio determinado. Pero lo demás es un llamado entonces a prestar central atención a los estudios de la estatalidad a la hora de entender el fenómeno del narcotráfico. Y menciono con insistencia el narcotráfico y no crimen organizado, porque ya el narcotráfico a esta altura de los acontecimientos tenemos que sostener que se ha desprendido del crimen organizado, en el sentido de que el crimen organizado es el menos organizado de los crímenes, en virtud de que el narcotráfico tiene una capacidad de gerenciamiento y de conducción social de todo el proceso del crimen organizado mucho más alta que las demás actividades. Y esto ha sido así gracias a las guerras que los distintos países y gobiernos le han lanzado al narcotráfico, obligándolo entonces a superar desafíos de estatalidad para los cuales no tenía previsto prepararse y para los cuales algunas de las organizaciones han resultado triunfantes, ¿no? En el caso mexicano tenemos al cartel de Sinaloa, que ya no es un cartel, es una federación, lo cual ha implicado la agrupación de distintas fuerzas que se han unido en virtud de resistir con mayor eficacia y efectividad la ofensiva del gobierno. Esto es la estatalidad en relación al crimen organizado. Ahora, la estatalidad en relación al Estado, que tampoco se discute, porque se supone que el Estado goza de por sí, como si fuera una especie de bendición automática que le viene llovida del cielo, de estatalidad. Pero sabemos, o deberíamos saber, que el Estado no goza en forma automática de estatalidad. Lo que tiene es indicadores o diferentes grados de estatalidad. Por eso, de paso, podemos argumentar que el concepto de Estado fallido es totalmente inútil, por lo menos para nosotros. Es sumamente útil, o ha sido sumamente útil para la política exterior americana. Pero en términos de estudio de los problemas del Estado, el concepto de Estado fallido es totalmente inoperante, porque lo que nosotros tenemos en el Estado es estatalidad. Y la estatalidad puede ser bastante alta o puede ser muy baja. Esto significa, primero, que el Estado nunca desaparece. Lo que desaparece es el Estado en el nombre, o sea, Yugoslavia no existe más. Pero el Estado como concepción todavía sigue vigente en el mundo, ¿no? Todos los movimientos separatistas lo que buscan es crear un nuevo Estado-nación. En este sentido, entonces, la estatalidad del Estado puede ser mayor o menor y esos son los indicadores que deben preocuparnos y a los que debemos prestar atención en relación al crimen organizado. El combate, que no es un combate, sino el tratamiento de la problemática del narcotráfico, tiene que ver con cómo la estatalidad del Estado va superando y mejorando en sí misma para derrotar o menoscabar la estatalidad del narcotráfico. En eso consiste las políticas en relación al narcotráfico, cómo quitarle o restarle estatalidad, no cómo eliminarlo. No porque no se pueda, sino porque el instrumento o el mecanismo para la dilución del narcotráfico no tiene que ver con el ataque y la eliminación física, como si fuera una guerra, sino con la baja de los indicadores de estatalidad. Esto significa que, por ejemplo, un indicador importante de estatalidad del narcotráfico en relación al cual hay que golpear es su legitimidad. ¿Cómo hacer que los adolescentes de los barrios pobres, de las periferias de nuestras ciudades, entendiendo periferia como una periferia de carácter social, no geográfico, la periferia está en el centro, no solo en el mundo, sino en nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hacemos para que los adolescentes no se sientan proclives a legitimar
al narcotráfico, entendiendo la legitimación como un proceso de consenso, a veces autónomo, a veces no, ¿no? Como es la explicación genérica de legitimidad. ¿Cómo hacemos para retirar legitimidad? Y eso tiene que ver con un aumento de la legitimidad del Estado. A la hora de explicar y de tratar de comprender el fenómeno en estos términos, el Estado se encuentra con que no puede adquirir con mucha facilidad indicadores mejores y sustantivos de estatalidad. Su legitimidad figura en la Constitución, pero no mucho más allá del texto de la Constitución. Su legitimidad tiende a caer, su estatalidad tiende a caer. Por eso asiste a un incremento de la estatalidad del narcotráfico y por eso lanza políticas de guerra, de represión, ¿no? O de declaración de emergencia por un determinado estatus de tiempo, involucramiento de las Fuerzas Armadas, o sea, recetas que no incrementan la estatalidad del Estado, recetas que implican la declaración de una guerra y que implican entonces una entrada del Estado en menor estatalidad y que obliga, en virtud de una guerra, a que el narcotráfico incremente su estatalidad. El efecto decisivamente contrario al que se busca. No es que los gobiernos no sepan qué hacen. Lo que pasa es que no buscan derrotar o diluir el poder del narcotráfico. Buscan construir una estatalidad falsa. Buscan construir un tipo de Estado que no es el Estado que nosotros pensamos, incluso Estado de Derecho. No, es un Estado que retrotrae y vuelve a una concepción más jovesiana de la idea del Estado, con esa promesa estúpida y totalmente vacía de que el rol del Estado es preservar la vida de sus ciudadanos. Eso era hace 500 años era cierto, por un muy determinado periodo de tiempo, en un sector muy específico de la geografía mundial. Pero no es cierto hoy, y lo que uno pretende en el año 2016, siglo XXI, es no solo sobrevivir físicamente, sino sobrevivir todos, sobrevivir como comunidad y tener una vida digna. Bien, el Estado, al olvidarse de eso y prometer la promesa originaria del Estado, que fue la sobrevida física de sus ciudadanos, no puede cumplir ni siquiera con eso. La guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en México significó por lo menos la muerte de 100.000 personas. Por supuesto, con el etiquetamiento de que la mayoría de ellos eran narcotraficantes, cosa que no era cierto, ¿no? La dictadura militar argentina mató a miles de personas con el etiquetamiento de que eran subversivos y no era para nada cierto. Y así vamos de guerra en guerra, entendiendo que libramos guerras que no se deben librar y no libramos las guerras que sí se deben librar. Ahora, el caso mexicano en algún sentido ilustra la debilidad del Estado de Derecho, la erosión de ciertas garantías vinculadas a los derechos humanos, en un proyecto que participaron las Fuerzas Armadas en este combate, supuesto combate al narcotráfico. Los efectos son muy claros y acá hay una intención, como usted lo mencionó hace un momento, de incorporar Fuerzas Armadas a la seguridad interior, cosa que está prohibida por el andamiaje normativo argentino desde la salida democrática y que ha sido de las pocas normativas que han tenido amplio consenso en todas las fuerzas políticas desde el retorno de la democracia, con la ley de defensa nacional y de seguridad interior ratificada por distintos gobiernos de la vuelta a la democracia. ¿Qué puede aportarnos en este sentido? Y en ese sentido tenés toda la razón. El núcleo central, entiendo yo, de la concepción de seguridad en Argentina radica en la distinción entre seguridad y defensa. Este es un aporte central que la Argentina ha construido históricamente. Me refiero históricamente en el sentido de que es el resultado de la lucha de cientos de miles de militantes en diversos procesos, centralmente en relación a la dictadura militar. Algunos gobiernos más, otros gobiernos menos han tomado esta idea. En definitiva, se ha elaborado toda una doctrina que distingue tajantemente una cosa de la otra. Esta doctrina es una doctrina que adquiere relieve internacional, porque algunos países adhieren relativamente, otros no, siguen todavía con las dos consignas juntas, y cada cual delinea así sus políticas de seguridad. La Argentina está empezando a perder esta distinción que tiene dos características. En primer lugar, implica olvidarse de la memoria histórica, y todo olvido es como una especie de corriente que crece
y que va metiendo dentro de sí olvidos colindantes, ¿no? Nos olvidamos de la distinción entre seguridad y defensa, entonces también poco a poco nos vamos olvidando de cómo llegamos hasta ahí y nos vamos olvidando de las personas, nombres, procesos, historias que permitieron relativos cambios, sobre todo permitieron que nuestro proceso democrático tuviera algo que ver con la democracia, ¿no? En principio no estaba muy pensado así. Los militares y los primeros gobiernos dotaron a la democracia de una especie de característica esencialmente procedimental. Hubo intenciones posteriores, fracasadas o no, relativamente triunfantes, episódicas o no, que quisieron dotar a la democracia de una concepción sustantiva de lo que la democracia significa. Todo esto empieza a entrar lentamente en un cauce que amenaza con hacernos olvidar cómo es que llegamos hasta aquí. ¿No? Una cosa es decir que el gobierno no cumplió, que el gobierno anterior, me refiero, prometía cosas que no hacía o hacía cosas que no debían hacerse o que tenía una política de seguridad un poco inestable o que no comprendía bien las problemáticas de seguridad. Desde ese punto de vista uno puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿no? En política decir no significa un paso importante, pero falta el tercer paso del proceso en el cual digo, bueno, ¿a qué le digo que sí? En este sentido, ¿no? El retroceso muy fuerte que implicaría borrar la frontera entre seguridad y defensa puede implicar un costo muy grande para la Argentina. En términos ya episódicos y anecdóticos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior implicaría la renovación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, en el caso de que termine dándose así un proceso que no intenta solo hacerse en la Argentina, sino en el resto de los países de América Latina, porque el control militar de la calle de los países significa un control militar sobre el territorio del país, implica sacarle a la policía ese control y significa entonces meter una fuerza militar en el control del territorio nacional interno. Esto implicaría la declaración entonces de todo criminal como enemigo. Bien, para cerrar, ¿qué desafíos cree que es más importante tiene el gobierno argentino en materia de narcotráfico? Como venimos hablando en los términos que venimos conversando, uno de los desafíos es tratar de entender de qué se trata. No considerar que sabe qué es el narcotráfico, ¿no? Ayer tuvimos oportunidad de conversar acá en este mismo espacio al respecto, y el narcotráfico no es tráfico de drogas. El narcotráfico es un proceso organizativo, criminal, muy desarrollado que implica la elaboración y profundización de procesos de estatalidad. Que venda drogas o no es el detalle. Detalle importante en algunos casos, en otros no. Las organizaciones de narcotráfico en el mundo, no todas, sino siempre se dedican al tráfico de drogas. Entender en qué consiste el problema es lo primero que el gobierno o los funcionarios deberían tratar de hacer. No partir del supuesto de que saben de qué se trata. Y en segundo lugar, una cosa muy importante que se debe hacer es adquirir estatalidad. Exigirle a nuestro Estado que cumpla con una serie de parámetros de estatalidad con los que no cumple y lo peor de todo no piensa cumplir. Estas cuestiones tienen que ver la soberanía nacional, la cuestión del Atlántico Sur, la mejora de la calidad de vida en nuestras zonas periféricas, la urbanización de los sectores periféricos, una serie enorme de consignas y deudas que la Argentina tiene para consigo misma, que no tienen que ver con el crimen organizado, pero que van a impactar muy fuertemente sobre el crimen organizado. Cualquier elevación de la participación de la población trabajadora argentina en la renta nacional mejora los índices de estatalidad y desmorona los índices de estatalidad del narcotráfico. Es así como se lleva adelante este tipo de problemáticas y su resolución. La ocupación de territorio por parte del Estado a través de la mejora del alumbrado público, la mejora del tránsito interior del país, la reasunción de la posibilidad de la incorporación de tramos ferroviarios, la circulación nacional, el hecho de tener mejores y más ocupadas plazas y espacios públicos, son todos indicadores de ocupación del territorio y menoscabo de la participación del narcotráfico en la renta nacional. Y tercero y por último, no sé si decirle reforma o qué decirle a la policía. Ya la palabra reforma resulta totalmente insuficiente porque reformas se han hecho muchas y el proceso no se ha modificado. El problema sustancial y sustantivo del problema policial es que la policía no sufrió un proceso
de castigo y de justicia similar a la de las Fuerzas Armadas. Seguimos contando con una policía que goza de la impunidad de todo lo que ha hecho en el periodo de las 3A y en el periodo de la dictadura militar. Yo creo que la reforma en la Policía Federal y en las policías provinciales pasa por el juicio y castigo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos por participar de esta entrevista y nos vemos en un nuevo episodio del ciclo Debate en Sociales. Muchas gracias.